Mi nombre es Enrico Díaz Bernoni. Algunos ya me conocen como artista plástico, también como autor de cuentos y un poemario. Normalmente en estas circunstancias el canon exige que coordine con 2 o 3 críticos literarios sobre el contenido de mi obra. Sin embargo, después de haberlo pensado mucho, decidí y agradecí a los críticos que me ofrecieron su apoyo. Considero que para conocer la obra, qué mejor manera es escuchar al propio autor y que me conozca un poco más. La siguiente presentación la he definido en 5 temas. Por ejemplo, de dónde salen las historias, cómo surgió la producción literaria en mi vida, por qué escribí esta novela, cómo realicé la creación de los personajes y de qué trata la novela. ¿De dónde salen las historias? A veces los escritores transcriben historias relatadas por familiares y amigos. Otros se basan en hechos históricos o personajes públicos, lo recrean y le dan un final de acuerdo a las expectativas del lector. O si no, se les ocurre una historia y solo cuando el final se pone a escribir. En mi caso, imagino la historia. Sin saber el final, me pongo a escribir, porque sé que durante la elaboración de la novela lograré obtener un desenlace. Las historias en realidad pueden salir desde un paisaje, desde un viaje, desde una persona que de una u otra manera marcó en la vida de uno, dando una buena impresión o una herida. Los motivos de crear las historias, las técnicas literarias, como el cuento, el relato o la novela, son diversas, algunos escritores eligen a un personaje conocido, un personaje famoso y le recrean, como estaba diciendo aquí. Después, el otro tema que quería plantear es cómo surgió la producción literaria en mi vida. Bueno, la producción literaria en mi vida fue básicamente a través de la lectura, de la lectura obligatoria que uno recibe y que poco a poco uno le va agarrando un enorme cariño, un gran acercamiento, a lo que es entrar en estos mundos de la realidad y de la fantasía. Sobre la producción literaria de mi vida, yo les podré comentar que cuando tenía 11 años de edad, uno de los requisitos para salir a jugar o a pasear con mis amigos era de que mi madre me decía: sales a la calle con una condición, que tengas que leer una página, cualquier libro, normalmente pues, libros de geografía, historia, y era obligatorio, era una condición. Y al pasar los años ya fue sembrándose ese cariño, ese deseo de leer, y poco a poco ya me aventuré en lo que es la creación literaria. Mis primeros pasos fueron con la poesía, cuando conocí Trilce, la metafísica de César Vallejo, marcó, me orientó, definitivamente, para tener tratar de comunicar, algo tan hermoso que es, escribir y tratar de encontrar un modo. Después, ¿por qué escribí esta novela?
como les comentaba de la poesía, en realidad esta novela, antes de escribirla, ya había escrito versos, cuentos, relatos, ¿no? Para algunos esto lo ven como si hubiera una escala, ¿no? Como si el cuento fuera menor del relato, o el relato fuera mayor, o la poesía fuera menor, y así, ¿no? Pero sin embargo, claro, hay un orden de trabajo, de dificultad, ¿no? De acuerdo para cada escritor, ¿no? Una novela, por ejemplo, esta es una novela corta que tiene 200 páginas, aún así esta novela tomó cerca de 3 años, ¿no? Claro, con el entendido de que uno tiene que estudiar, trabajar, ocuparse de la casa, ¿no? No tiene una familia, y dedicarle 1 o 2 horas, con el mayor de los esfuerzos, 3 horas, ¿no? A escribir, a leer, a releer, ¿no? Lo que has escrito para no continuar la relación de la historia. La razón de por qué escribí esta novela también es diverso, ¿no? En la novela se plantean varios personajes, ¿no? Personajes que de una u otra manera cruzaron mi destino, cruzaron mi vida, ¿no? Por ejemplo, un amigo muy querido, que la amistad nos unió por el arte y tantas cosas, y lo perdí, ¿no? Falleció este señor, ¿no? Él hizo uno de los personajes, por ejemplo. Escribí esta novela como para atestiguar, ¿no? Atestiguar y tratar de comunicar lo que pude ver de ciertas situaciones, ciertas realidades, como es la sociedad de San Isidro, por ejemplo. Escribí la novela para comunicar, ¿no? qué clase de gente hay en tales lugares, gente que a veces aparentemente exitosa, pues pueden tener muchas cosas, pero en las 4 paredes de su casa, en el medio de todas las comodidades, se pueden suscitar otros mundos, otras realidades. Una época yo viví en Barcelona, y lo pongo en la novela, claro, no a título personal, yo le escribo en tercera persona como uno de los personajes, y ahí también sale otro reflejo de mi pasado, ¿no? De mis sueños y de mis fantasías, ¿no? Es como una urdimbre de sentimientos, de ideas. Y luego lo que les quería comentar es que cómo realicé la creación de los personajes. Como ya más o menos lo había dicho, ¿no? Las personas que pasaron, ¿no? De mi vida. Por ejemplo, quiero citar a un gran escritor, a Jorge Luis Borges, que dijo: mi relato será fiel a la realidad, o en todo caso a mi recuerdo personal de la realidad, lo cual es lo mismo. Y es eso, ¿no? O sea, a veces uno cuando tiene este sueño, ¿no? De escribir, tiene un recuerdo, tiene una idea de cierta persona, y eso ya uno lo va recreando, la vas enriqueciendo, ¿no? Con cosas que uno pueda interpretar, ¿no? Y darle más figura, ¿no? a la personalidad del personaje. Pues otro tema así brevemente que quería decir es de qué trata la novela. Lo que trata la novela se podría decir, de una mujer que busca cobrar venganza con su progenitor por haberla abandonado. Entonces, esto es un poco relativo, porque yo
cumplí como un año escribiéndola, a mis seres queridos o amigos me decían, oye, ¿cómo estás? Con otro, ¿no? Y me decían, les comentaba, ¿no?, que estaba escribiendo, ¿no?, una novela. Y les aplicaba, ¿no? Me decían, lo primero que te decía, sí, una novela, ¿de qué trata? ¿De qué trata? ¿No? ¿Cuál es la historia? Y yo, sin darme cuenta, les contaba distintas versiones de lo que trataba la novela. Porque puede tratar de eso, ¿no? De una venganza, de una hija no reconocida que busca, ¿no?, a su progenitor. Puede tratar también del ocaso de un matrimonio. Puede tratar de conflictos familiares, de los celos entre hermanos, entre hermanas, las rivalidades, donde mezclo a una mistura, ¿no?, de sociedades, rescato de elementos que vi en Europa, que vi en Lima, y eso, ¿no? Por ejemplo, como una anécdota, hace 2 o 3 semanas estuve en la casa de un amigo, ¿no?, un artista, y me enseñó, ¿no?, me empezó a mostrar las obras de arte que tenía ahí en las paredes, y hablamos, ¿no?, un poco de lo que había escrito, ¿no?, de su cuadro, un poco de todo. Fueron 30, 40 minutos. Y dentro de lo que estábamos conversando, había unas montañas, unas rumas de papeles. Y dentro claro, él me dijo, oye, disculpa el desorden, ¿no? No te preocupes, yo entiendo esto de las rumas de los papeles, no se juntan. Pero en el medio de los papeles había un tazón. Un tazón donde habían 2, 3 manzanas, una mandarina, unas frutas. Pero lo que me llamó la atención fueron las manzanas, ¿no? Me llamó la atención por varios motivos. Uno, porque trajo unos recuerdos. Yo hace años tenía una afición, por ejemplo, de pintar, ¿no?, las frutas, y las hacía así en un estilo un poco expresionista, simbolista, y pinté varios cuadros de manzanas. Entonces, y claro, yo a este señor lo estaba escuchando, estábamos ahí conversando, ¿no?, pero aparte de, bueno, de que soy un poco distraído y todo eso, estaba con un ojo ahí viendo la manzana, ¿no?, que me traía unos recuerdos, no porque me esté provocando, ¿no?, sino porque me acordaba de aquella época, y que pues ahora más dedicado estoy completamente a lo que es narrar, ¿no?, escribir. Y me puse a pensar, ¿no?, de que comunicar, ¿no?, decir, no brevemente o en páginas, ¿no?, cuál o cómo es el sabor de una manzana es muy complejo, ¿no?, porque hay cientos de sabores, ¿no?, cientos de modos de la percepción de un sabor. En esta novela corta de 200 páginas, que tiene 7 capítulos breves, de varios personajes, es algo así. Aquí hay muchas manzanas. Y decirles cómo se conduce el discurso, cómo va ¿no?, el desenlace, ¿no? Hay distintas maneras de ver la historia, ¿no? Como un comentario aparte, la semana pasada un colega de letras me hizo una pregunta. Enrico, ¿por qué das un giro en la novela cuando llevas con un discurso realista y pasas a un mundo hacia lo fantástico? Claro, aquí la novela tiene 7 capítulos, pero básicamente hay, claro, o sea, en términos críticos, literarios, tiene 2 áreas. Una de lo que es la realista
y la otra que le he puesto ya la fantástica, donde ya los hechos sobrenaturales, ¿no? Empiezan a ocurrir. Lo que pasa en la literatura acá en Lima, ¿no? Es que los críticos o las novelas normalmente lo que van a un ritmo como si fuera como una cadencia constante. Comienzan así, y terminan ya. Y hasta muchos ya adivinan, aciertan por el final. Ahora, yo lo que le respondí lo primero que le respondí fue, cuando uno está componiendo la novela, al menos en mi caso, llega un momento que los personajes toman su propio curso y asimismo su propio destino. Luego, después de haberlo pensado mucho en mi respuesta, no solo entendí que es muy cierta, sino que también había una respuesta más. La creación de una obra literaria, al igual que crear un cuadro, no todos los artistas buscan hacer algo perfectamente parametrado por la armonía de una forma, romper o hacer un giro. Esa disonancia también constituye otra forma, distinta, pero es una forma. Por ejemplo, si recordamos la Quinta Sinfonía de Beethoven, como inicia en una escala y finaliza con otra. ¿No? Después una señora muy distinguida me dijo, Enrico, en diversas partes de tu novela eres muy discursivo, un poco expresionista, pero muy discursivo. Le agradecí por su honestidad. Yo antes de presentar la obra, ¿no? Estuve en contacto con otros escritores, críticos, unos aproximados 10, 12, ¿no? Y entre ellos, me encontré con estas dos personas que tuvieron la deferencia, ¿no? la gentileza de corresponder, ¿no? Y me dejaron estos comentarios. Por ejemplo, esta señora seguramente claro, yo de la primera página, ¿no? En la primera, a ver, así comienza la obra, capítulo 1. En el transcurso de mi silencio no pude olvidar jamás la terrible historia de las mujeres más bellas y perversas. ¿Cuál fue su destino y qué repercusión tuvo en la vida de Ilse Force? La verdadera historia comienza en 1970, cuando despertó a oscuras. La figura de la señora Petra se reflejaba en el ventanal como un lienzo realista. Parecía estar hecha a imagen de esos dictadores de la Roma precristiana. Su cabellera envolvía el cuello sudoroso en forma de trenza, cubierta de metales dorados y redondas perlas, tornasoladas como un sol. Sus aretes de fina filigrana, hilada a mano, en plata y con gemas talladas, pendían quietas en sus orejas. Ese hilado se mimetizaba con las extensas canas que poseía por cabellera y que se esponjarían como un encrespado enjambre. Por ejemplo, dos páginas siguientes, digo, su rostro era oval. Sigo hablando del mismo personaje. Parecía una rosa, sus caderas octogonales, sus senos mofletudos. En suma, 3 rosas enormes, algo deformadas por la vejez, montadas sobre 2 bastones que poseía por piernas. Su rostro ceñudo también era aquilino, su piel tersa y cobriza, como de haber estado en un día de verano, como en el sur de Manhattan. En el sur de Manhattan. Así es, pues uno puede soñar. La literatura a uno lo hace viajar, aunque no siempre uno pueda conocerlo. Es una experiencia maravillosa, y haber creado esta obra casi cambió mi vida. Claro, ¿no? Como decía, con el entendido de que uno tiene
una serie de actividades, de trabajar y tener este rol, ¿no? de tener un hogar, ser padre de familia, seguirse capacitando, en mi caso, ¿no? Que soy un autodidacta, y dedicarse a escribir, ¿no? Eso definitivamente mueve el encaje, ¿no? De las expectativas, tomas ya las cosas, tomas ya la vida de otra manera. Por ejemplo, en la página 75 dice capítulo 3, uso el epígrafe, ¿no? El epígrafe es un breve texto que también lo uso como un vaso comunicante, ¿no? Que en lingüística lo conocen como un texto que permite darle una conexión hacia el capítulo, no siempre que tengan coherencia con las primeras líneas, pero ya una vez que terminas el capítulo ves de que esos párrafos en verdad tenían conexión con el capítulo completo, ¿no? Global. Por ejemplo, en este capítulo 3 dice: el despedazamiento de un camino, la ruta, tiene pobladas locuras, con un hombre barbado, la suerte del abismo, en el límite del destino. Y comienza así: en el verano, todas las tardes, después del almuerzo, Nirvana lucía su cuerpo atlético en el terrazo cerca de los jardines, donde acometía el hálito tibio, con unos 27 grados de temperatura, tendida en una pose como si un diván hecho en maleza y con hojas manchadas como epidermis de molusco servían para su descanso. Su fina figura evocaba horas dedicadas a las caminatas y rutinas gimnásticas. A su lado se encontraba el único compañero, un libro de Sam Gray. ¿No? Uso en varios capítulos epígrafes, compuse así versos, poesía surrealista. El capítulo 4 comienza: ¿qué mausoleo matrimonial puede descansar en la extensión de los apetitos pérfidos y la horrorosa incuria con los sueños y la violencia? Claro, ahí uno no lo ve tanto, pero cuando ya empiezas a leer el capítulo y terminas de leer aquel capítulo que es el capítulo 4, ya entiendes, ¿no?, a qué se referirían esos versos. Este comienza: el otoño había llegado y traía el viento, levantando y diseminando las hojas secas con sutiles hojarascas que dispersaban sobre el pavimento y las fachadas de las casas como una costra volátil. Proporcionaba así un tono donde se instalaba la naturaleza muerta por doquier. A partir de las 5 de la tarde, las nubes encajaban paulatinamente sobre el cielo gris, para avisar que la noche habría iniciado. Por ejemplo, una característica entre todos los comentarios es que nadie adivinó el final. Para la mayoría simplemente lo desconcertó o no se lo esperaba. Yo considero que el final en una obra, sea en cualquier arte como una pieza musical o una película,